lo contrario, cuando nos desnutrimos, cuando no nos alimentamos, entonces no podemos batallar adecuadamente, no podemos superar las constantes dificultades o desafíos que hay en nuestra vida, y con mucha frecuencia esto se nota, nos afecta, afecta nuestro caminar en el Señor. Y hoy tengo un reto muy importante de compartir con ustedes acerca de uno de los temas que es un acontecimiento básico, importante en nuestra relación con el Señor. Nuestro tema es en su presencia. Y la palabra presencia aquí, o hablar de la presencia del Señor, implica para empezar un conocimiento de lo que es el Señor. Implica una experiencia. Quienes hemos tenido la experiencia de que el Señor nos conoció, nos alcanzó en algún día, de que hubo un momento en el cual tuvimos ese encuentro personal con el Señor, entonces sabemos de qué se habla. Cuando alguien no ha tenido esta experiencia, es muy importante explicárselo, es muy importante que lo pueda entender, porque se va a dar cuenta de lo que hace el Señor, de la intervención del Señor en nuestra vida. Tomo como base de nuestra reflexión el Salmo 139. Este es un salmo un poquito largo, pero que va describiendo todo este caminar del creyente con el Señor. Quien lo escribe es una persona que ha sido impactada en algún momento por el Señor. ¿Cómo es esto, o a qué nos referimos con la palabra presencia? Dios es espíritu, y dice el Evangelio de Juan que al Señor nadie lo ha visto nunca. Pero ¿cómo se hace presente? Entonces aquí entro en un reto importante de poder hablar, de poder describir cosas tan complicadas, tan difíciles, que racionalmente no las podemos entender muy bien. Estamos acostumbrados a pensar en términos muy prácticos, muy concretos. Existe lo que ve, lo que toco, lo que huelo, entonces lo que está a través de mis sentidos, eso existe, y lo que no puedo percibir con mis sentidos, pues no existe. Así estamos acostumbrados a pensar. Pues la presencia del Señor no se percibe con los sentidos, sino con el Espíritu. Y aquí es donde empiezan las dificultades, porque hay personas que desde el conocimiento del Señor empiezan a adentrarse tanto en esta experiencia, que entonces son creyentes, como diría el apóstol San Pablo, espirituales. Pero no todos los creyentes llegamos a ser espirituales. Por alguna razón, les decía, no nos nutrimos suficiente, no nos adentramos suficiente en esta experiencia, y entonces estamos en una especie intermedia entre personas de mentalidad muy humana, personas de manera de pensar muy instintiva, ¿verdad? Dejándonos guiar por nuestras búsquedas, nuestras necesidades, pero no por el Señor. Y entonces a estas personas que a veces nos dejamos guiar por nuestras inclinaciones muy humanas, y eso el apóstol les llama carnales. ¿Por qué? Porque estamos más del lado de nuestro ser humano, de nuestra humanidad, de nuestra carne, pues, ¿verdad?, que del espíritu. Y entonces, cuando estamos meditando en la presencia del Señor, yo estoy procurando transmitir a ustedes el mensaje, la señal de cómo adentrarnos en esta experiencia espiritual. Esto es lo que hace la gran diferencia entre el creyente que es instrumento en manos del Señor y quien no lo es. Ustedes saben, hay muchos tipos de creyentes, pues. Hay personas que creen en Dios, pero eso no quiere decir que sirvan a Dios. Canto muy inspirado que cantábamos ahorita, ¿no? Por siempre te serviré. Es una declaración atrevida,
Es una declaración complicada, pero es una decisión de ir adentrándonos en esto. Este salmista entonces es una persona que ha tenido esta experiencia y empieza haciendo una especie de declaración impactante, completa. Señor, tú me has examinado y conocido. Es decir, yo sé con quién estoy hablando, sé a quién me estoy dirigiendo. Y esto es muy importante, y les decía, es la experiencia básica, porque cuando no tenemos esta experiencia, quisiéramos muchas veces conocer, quisiéramos dirigirnos de esa manera, quisiéramos tener esa experiencia, por alguna razón no la hemos tenido. Y entonces le dice el salmista al Señor: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es un creyente capturado por el Señor. Pero nuevamente, esto es algo que nosotros necesitamos, ser capturados por el Señor. Porque solo así entonces vamos a identificar la presencia del Señor. Una de las cosas bien interesantes es que aunque la presencia del Señor es invisible, no es un objeto que podamos distinguir, no tiene color, no tiene forma, no tiene tamaño. Sin embargo, el Señor se hace presente de diferentes maneras. Y cuando hemos desarrollado esa capacidad de identificar la presencia del Señor, entonces nos damos cuenta que nos va conduciendo a través de diferentes experiencias, a través de diferentes encuentros. Él se hace presente a nosotros. No siempre es ese sentir espiritual, no siempre es ese momento de espiritualidad tan intenso como cuando decimos he sentido la presencia del Señor, sino en más de alguna ocasión el Señor ha tomado mensajeros que llevan la presencia del Señor, personas, acontecimientos en donde vemos la presencia del Señor. Porque les decía, el que es espiritual tiene como ese sentido especial, esa destreza de poder identificar al Señor en eso. ¿Cuántas personas han visto algún fenómeno natural y dicen, es impresionante, el Señor se hace presente aquí? Pero tal vez la parte más necesaria para nosotros es cómo percibimos al Señor por medio de alguien, por medio de una persona que cuando está con nosotros sabemos que es un regalo de Dios, sabemos que el Señor se hace presente en eso. Y cuando vamos desarrollando, les decía entonces todo esto, nos sentimos de tal manera cooptados, capturados por el Señor, que entonces eso transforma todos los demás acontecimientos de nuestra vida. Y como ustedes se dan cuenta, esta es una de las necesidades básicas, importantes. El Señor nos busca. Dice un autor, Él está presente y no está callado. El Señor nos busca, el Señor toma la iniciativa para esto. Por alguna razón, cuando Él nos busca, nosotros podemos estar en diferentes circunstancias. Por ejemplo, podemos estar cegados, obstaculizados en algo, o tan distraídos que no nos damos cuenta de esa presencia del Señor. Alguien puede estar tan distraído en sus conflictos, en sus problemas, en sus necesidades, en su dolor, que no ve la presencia del Señor, no lo puede hacer, está así impedido para eso. Por eso la necesidad de ir desarrollando esas destrezas espirituales para saber que el Señor todo el tiempo está presente. Pero también esta parte de esta especie de desnutrición o debilidad espiritual ocasiona en nosotros una reacción como de defensa, de querer escondernos. Dice el salmista en el verso 7 y 8,
¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y cuando lo dice es como decir, ya quise hacerlo, pero no pude hacerlo, no lo logré. Porque cuando una persona ha sido capturada por el Señor, sí, muchas veces sus debilidades, su humanidad intenta huir, pero aún en su huida aparece el Señor. Conocemos la historia de este libro, el profeta Jonás, ¿verdad? Que era muy terrible para él la presencia de Dios. Fue tan comprometedora la presencia de Dios que lo llevaba a hacer cosas que él no quería hacer. Como persona, como ser humano, con sus ideas, con sus tendencias, se negaba a actuar de esa forma. Entonces, ¿qué hace? Intenta huir de la presencia del Señor. Sin embargo, el propósito del Señor se iba a lograr de una manera o de otra, y se logra el propósito del Señor. Pero todas estas historias y todos estos relatos, sobre todo toda esta secuencia de este salmo, nos va diciendo entonces cómo este acontecimiento, les decía, en los creyentes, es uno de los acontecimientos básicos, uno de los acontecimientos importantes. Decía en algún momento, las cosas que nos pasan nos desvían nuestra atención, desvían nuestro interés. Entonces imagínense ustedes que una persona que no está tan nutrida espiritualmente, quiero decir, no puede identificar la presencia del Señor constantemente en su vida. Entonces, esta persona, si no tiene esa práctica y luego aparte le ocurren cosas como enfermedades, incidentes o accidentes, pues entonces esto necesariamente va a desviar su camino. Y al desviar su camino le va llevando a tener pensamientos, a tener ideas, a tener propósitos que no tienen nada que ver con la presencia del Señor. No quiero decir que no le vaya bien. Es muy probable que en su pensamiento y en sus ideas prospere, le vaya bien. Incluso que esa persona se sienta justificada en lo que hace. Que diga, no le hago mal a nadie, yo estoy haciendo bien las cosas. No importa si las consecuencias de lo que hace en segunda o tercera instancia sí afecten gravemente a otros, pero como no se da cuenta, como no lo ve, entonces esa persona se siente justificada. ¿Sí? Esta es una persona que se guía por sus propios pensamientos, por sus propias ideas, no por el Señor. Entonces, la presencia del Señor en nosotros actúa frecuentemente de una manera, ¿cómo decir?, que nos llena de regocijo, que nos llena de gozo. Varias veces hemos meditado en esto del gozo y decimos que es un fruto del Espíritu. Quiere decir, manifiesta la presencia del Señor. Pero no siempre este gozo es esa alegría o este deleite. En algún momento la presencia del Señor es un desafío. En algún momento la presencia del Señor es algo abrumador. ¿Por qué? Porque me va llevando a renunciar a mi egocentrismo, a mi ego, a lo que yo quisiera, a lo que yo pienso. Y me va llevando en una dirección que con frecuencia pues no es lo que yo quisiera, no es lo que mi ser humano, mis instintos, mis gustos, mis deleites quisiera. A mí me gusta sentirme bien, me gusta disfrutar lo que como y descansar y bueno, todo lo que me traiga deleite me gusta mucho. Pero con frecuencia la presencia del Señor me va diciendo, esto no es lo que yo quiero. Y ahí empieza como esa especie de lucha, ¿no? Tú no lo quieres, pero yo sí. ¿Por qué no? Y en la medida que vamos desarrollando esta práctica espiritual, vamos aprendiendo que lo más importante para nosotros, es decir, esta parte realmente extraordinaria, trascendental de nuestra vida, no solamente es hacer la voluntad de Dios, sino tener como resultado, como compensación, la presencia de Dios. Quiere decir, en la presencia del Señor encontramos la plenitud de nuestro ser, la plenitud de nuestro espíritu.
Y esta es una palabra que a lo mejor no estamos muy familiarizados con ella. ¿Qué es la plenitud? ¿Qué es el gozo? ¿Qué es estar completos en el Señor? Decía un pensador de la Edad Media, ¿verdad? Donde está Dios no falta nada. O parafraseando el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Esa es una palabra que se puede pronunciar en futuro o en presente. Puede decir nada me faltará o puede decir nada me falta. En el original es igual. A ver, el Señor es nuestro pastor. ¿Sí? ¿Nada nos falta? Pero ya no hay tantos amenes, ¿verdad? Porque rápidamente, pero y si esto y si aquello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos pensando en la plenitud, no estamos pensando en esta experiencia de la presencia de Dios. La presencia de Dios se podrá sentir cuando tenemos hambre. ¿No están muy seguros? Sí, sí se puede sentir. La presencia de Dios podrá estar ahí cuando tenemos dolor. Sí. La presencia de Dios podrá estar ahí cuando tenemos algún problema serio. ¿Alguna experiencia complicada? ¿Algún temor? ¿Alguna incertidumbre? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que nuestra mentalidad, nuestra atención muy humana se guía o se dirige exactamente a las cosas humanas. Y claro, eso no tiene nada de raro, no tiene nada de extraño. Lo que pasa es que para los creyentes tenemos que aprender cómo equilibrar eso, cómo luchar contra eso, cómo decir, lo que me trae plenitud y gozo es la presencia del Señor, no necesariamente lo demás. Yo no sé si alguna vez ustedes hayan sentido un dolor, una molestia física, más o menos intensa, pero que tiene mucho sentido, que tiene mucho significado, y que entonces no luchan contra el dolor, no pelean contra el dolor, sino se acomodan en el sentido y el significado que tiene. San Pablo llega a decir de este dolor que él sufre por los hermanos y lo compara con algo que las mujeres lo saben muy bien, las mamás, las madres lo saben muy bien: el dolor del parto. Un dolor intenso, un dolor muy fuerte, yo nada más me lo puedo imaginar, pero que tiene tanto sentido, que tiene tanta importancia, que la madre no diría, ya estuvo bueno, no, qué hijo ni qué nada, yo ya no quiero. La madre no diría eso. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia, tiene mucho sentido, tiene un significado extraordinario. Entonces, en la presencia del Señor, los acontecimientos tienen significado, tienen sentido, tienen importancia. Si tengo que estar así para que el Señor esté conmigo y me acompañe, pues gloria a Dios, ¿verdad? O como decimos por ahí, si la crisis es para madurar y para entender y para conocerlo, pues bienvenida a la crisis. Pero eso solo se puede decir en la presencia de Dios. Cuando no estamos en la presencia de Dios y entonces empezamos a negociar con el propósito de Él, entonces empezamos como a hacer cuentas, ¿no? A ver, sí le quiero servir al Señor, pero tanto, pero tengo que hacer esto. Y entonces empezamos ahí como a regatear, ¿no? Yo vengo de una ciudad donde hay un mercado muy, muy grande, pero en ese mercado la característica es que quien sabe y quien va a comprar, va a regatear. Y la primera palabra es, oiga, ¿y es lo menos en lo que el mundo deja? Pero hágate cuenta que ese es el hábito, esa es la costumbre. Quien no sabe regatear, ya le dieron muy caras las cosas. ¿Sí? Porque todo el mundo llega ahí así. Y pareciera ser que esa es frecuentemente la mentalidad del cristiano que no ha experimentado la presencia de Dios. Esta es la mentalidad que tiene en su vida. Así como
entramos en las demandas del reino de Dios, en el servicio en el Señor, a donde Él nos lleva, esos momentos extraordinarios de Él, pero cuando vemos sus demandas, entonces así como, oye, ¿no me lo puedes dejar más barato? ¿Es necesario que pase por todo esto? Entonces, este caminar en la presencia del Señor, conocer la presencia del Señor, se vuelve una de las cosas básicas, una de las cosas determinantes en nuestra vida, porque lo que está en juego no es exactamente nuestro gozo, no es exactamente la alegría o la ventaja, sino el propósito del Señor. El propósito del Señor no quiere decir que sea nuestro propósito. El propósito del Señor no quiere decir que va a ser lo que nos gusta. No quiere decir que va a ser aquello que aceptamos rápidamente porque lo entendimos perfectamente. Con mucha frecuencia, y esto lo vamos a ver en la mayoría de las historias de los personajes bíblicos, el propósito del Señor fue tan desafiante, tan retador, que su primera respuesta fue no. ¿Por qué? Porque no se sentían ni en la capacidad, ni lo habían entendido, ni siquiera lo querían, no aspiraban a eso. Pero aquí es donde entra en juego entonces esa relación entre el Señor y nosotros. Cuando hablamos del Señor, estamos hablando del Todopoderoso, estamos hablando del Omnipotente, estamos hablando de alguien tan superior, tan indescriptible, una autoridad tan suprema, que cuando Él dice algo, solamente hay una respuesta. Si Él es el Señor, si Él es el Omnipotente, entonces solo hay una respuesta, y es sí, Señor. Porque si dice no, entonces no es su Señor. Al Señor no puede decirse de que no, si es el Señor. ¿Sí me explico? Entonces, cuando empezamos en ese caminar en la presencia del Señor, empezamos un peregrinaje desafiante, retador, incómodo, complicado, pero que nos va conduciendo a la plenitud de nuestro ser. Entrar en la presencia del Señor es solamente el punto de partida. Esa experiencia extraordinaria no es el momento de poderla explicar, pero si alguien no la ha tenido, es muy importante que la busque, porque ese es el punto de partida para todo esto. De otra forma, estamos hablando solamente de meras ilustraciones o meros ejemplos o cosas así. Entonces, entrar en la presencia del Señor transforma de tal manera nuestro panorama, transforma de tal manera nuestro paisaje, que nos orienta en una dirección muy definida. Y vamos conociendo, nos vamos adentrando en esta plenitud. Tal vez para quien no tenga mucho esta experiencia, cuando estamos en un momento de alabanza, donde nos sentimos tan gozosos, donde nos sentimos tan exaltados, donde tenemos una experiencia espiritual, bueno, haga de cuenta que algo así estamos hablando. Es muy, ¿cómo decirlo? A lo mejor equivocado creer que la presencia del Señor solo está en la alabanza, que la presencia del Señor solo está en el momento de exaltación, de la emoción. La presencia del Señor se mueve en diferentes circunstancias, pero donde es ese lugar donde nos sentimos tan plenos, tan aceptados, tan completos, que nada nos hace falta, eso es la presencia del Señor. Y nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro interior, eso es lo que busca. Por eso muchas personas que no conocen al Señor lo buscan en lugares, en direcciones, en prácticas que definitivamente no lo van a encontrar. Por mi trabajo he platicado con personas, por ejemplo, adictos, que en el momento de la intoxicación me dicen: es que es tan extraordinario estar intoxicado. Sobre todo cuando es de estas
drogas o sustancias tan fuertes que sacan de balance mental a la persona. Y entonces se sienten en un lugar de esa manera. El problema es todas las consecuencias que trae esto. La presencia del Señor, la única consecuencia que puede traer, como decíamos, es que nos va llevando a superar nuestro ego, a superar nuestro egocentrismo, el creer que las cosas tienen que ser como nosotros queremos y como nosotros decimos. Y eso a muchos nos cuesta. Pero la presencia del Señor nos va llevando donde, como decíamos, aún los acontecimientos más complicados o más difíciles tienen sentido. El Señor entonces nos busca, el Señor entonces nos toma y nos va a llevar a cumplir su propósito. Este puede ser el gran privilegio de nuestra vida. O alguien muy egocéntrico lo va a ver como una condena muy complicada. Uno de los personajes determinantes en la historia cristiana, el apóstol San Pablo, dice el escritor de los Hechos que el Señor comisionó a uno de sus ministros, a uno de sus siervos, para que fuera a orar por Saulo, que recién había tenido una experiencia espiritual, había entrado en la presencia de Dios, lo había conocido, pero tenía que orar por él porque había quedado ciego. Y entonces esta persona, con todo su temor, le dice al Señor: bueno, pero tú sabes quién es él, ¿verdad? Sin esa defensa nuestra de decir: oye, me estás poniendo en riesgo. Pero la expresión del Señor es muy interesante para Saulo. Ve y dile cuánto tiene que padecer por mi causa. El Señor lo eligió para que padeciera por su causa. Y luego después, cuando vemos esa especie de relato de la experiencia del apóstol, nos dice: azotado, encarcelado, apedreado. Es decir, sí, cumplió el propósito del Señor. Pero en ningún momento lamenta o se arrepiente de todo eso. Es como si en este momento a quienes tienen la experiencia de ser capturados por el Señor y de decir: yo no tengo otro lugar a donde ir más que servir al Señor, y entonces ahorita hiciéramos un recuento. ¿Cuántas enfermedades, cuántas molestias, cuánto dinero le ha costado, cuánto tiempo ha tenido que emplear, cuánto esfuerzo ha tenido que hacer? Todo eso, y hacer un recuento de todo esto. Y cuando hacemos este recuento decimos: sí, es bastante caro, pero no lo dejaría por nada. No diría que no, por nada. Estar en su presencia y tener esa plenitud y disfrutar de esto es realmente lo que quiero ser. Porque entonces aprendo lo que es la voluntad del Señor, acepto la voluntad del Señor para mí y experimento lo que es estar en armonía con el Señor. Es así como la meta máxima para nosotros. Es el anticipo de la plenitud del reino de Dios. Esto lo llamamos los cristianos la salvación. Este sentido de plenitud, este sentido de equilibrio, ese sentido de saber que la presencia del Señor nos acompaña, nos nutre, nos fortalece, nos dirige, eso es lo que llamamos la salvación. Pero esto, como decíamos, pues tiene un costo, tiene un camino a recorrer. Y meditar en la presencia del Señor, entonces, también implica preguntarnos: ¿estamos en la presencia del Señor? ¿Caminamos en la presencia del Señor? ¿Buscamos su presencia? Y si usted se lo pregunta, de seguro se va a confrontar con los aspectos en los cuales le es un tanto complicado. Porque usted sabe que estar en la presencia del Señor nos lleva, nos conduce a hablar de cierta forma, a comportarnos de cierta forma, a comer de cierta manera, descansar de cierta manera, trabajar en tal cosa o de cierta forma. Y entonces esto ya va afinando toda esa dirección de la que hablábamos.
La presencia del Señor no es solamente el placer, el deleite, aún espiritualmente hablando, entonces, sino también el reto, el desafío de acomodar todos los acontecimientos de nuestra vida en la versión, en el ángulo, en la perspectiva que el Señor lo ve. ¿Usted cree que su vida es dirigida por el Señor? Esto, bueno, los que experimentan la presencia del Señor lo pueden decir. ¿Usted cree que su vida es dirigida por el Señor? Entonces, ¿por qué le pasa lo que le pasa? ¿Por qué tiene los conflictos que tiene? Porque es la oportunidad de calibrar, de valorar esto que el Señor espera de mí. Esto para lo cual el Señor me ha elegido. Y con frecuencia, como decíamos, no es tan sencillo capturarlo, entenderlo, sino lo vamos experimentando. Y esto es entonces lo que el salmista decía, ¿no? O esto es entonces lo que el salmista escribe. Y si nosotros pudiéramos, como decíamos, capturarlo adecuadamente, entonces veríamos todas estas expresiones, ¿no? No solamente lo que pasa con él, no solamente lo que él va describiendo, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y entonces va describiendo un lugar de escenarios, un lugar de pasajes. Si subiera a los cielos, entonces, el sentido o la expresión de la morada de Dios, ahí estás tú, obviamente, evidentemente. Pero si en el Seol hiciera mi estrado, y el Seol era el lugar de los muertos, es decir, aún si entonces algo tan terrible me pasara y yo muriera, ni ahí me abandonas. Ahí estarías conmigo. ¿A dónde me iré que no estés tú? Nutrirnos de la presencia, entonces, es tomar esa decisión de decir, como empieza el Salmo, aquí estoy. Tú me examinas y me conoces. Pero no obstante las peculiaridades, las complicaciones de mi ser, no obstante mis defectos y mis debilidades y mis complicaciones, ahí estás. Y pareciera ser que tu palabra es: no te preocupes, todo está bajo control. Y si todo está bajo control, entonces podríamos adentrarnos en este pasaje espiritual de experimentar la plenitud del Señor. ¿Qué pasaría si usted no tuviera que preocuparse? ¿Qué pasaría si alguien le dijera: mira, tu deuda, tu problema, tu dificultad ya está bajo control? No quiere decir que para mañana ya está resuelto, pero está bajo control. Yo la estoy tomando en mis manos, yo la estoy dirigiendo. No te preocupes. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera: tu enfermedad, tu malestar está bajo control? Todo está premeditado, todo está bien. Tu incertidumbre, tu problema que viene y todo lo demás, ¿qué pasaría si te dijera: no hay problema, ya estoy en esto? ¿Cómo nos sentiríamos? Medítelo por un momento. ¿Cómo se sentiría?